Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 52 del libro del profeta Isaías, los versículos 13 al 15 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El Salvador como siervo. El Salvador como siervo. Vamos a hacer lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 13 al 15 del capítulo 52 del profeta Isaías. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. El Mesías como sacrificio por el pecado es el tema en este capítulo, al final de este capítulo, y ahora lo que veremos también en el capítulo 53. Es entonces el cuarto cántico del siervo. El sufrimiento y la exaltación del siervo quedan reflejadas en esta porción. Aquí empieza esta cuarta canción del siervo, que es la más importante y sublime de todas ellas, pues incluye no solo los versículos de esta sección, sino también los del capítulo 53. Hasta aquí se han presentado varias características del siervo y de su ministerio, pero ahora hemos de aprender el misterio más hondo. Su misión solo pudo cumplirse por medio de los sufrimientos y por el sacrificio vicario de sí mismo. Parece increíble que muchos eruditos procuren limitar esta porción a las experiencias del siervo pueblo de Israel o las de algún profeta, pues se destaca tan claramente una persona única, cuya gloria excelsa no sufre mengua, aun cuando pasa por experiencias de hondo dolor y de vergüenza frente a los hombres ciegos e incrédulos. Los versículos 13 al 15 presentan el dramático y paradójico contraste entre el siervo cuyo aspecto queda más desfigurado que el de cualquier hombre y el momento de su glorioso ensalzamiento, cuando los reyes de la tierra han de enmudecer delante de él, pero por medio de los sufrimientos podrá rociar muchas gentes en el poder del Espíritu Santo. Del gran retorno, volvemos ahora los ojos a la solitaria figura cuya agonía fue el precio de ese evento. Estamos en el corazón del libro, el centro de su trama de pecado y justificación, gracia y juicio. El poema, desusadamente simétrico, está escrito en 5 párrafos de 3 versículos cada uno. Comienza y termina con la exaltación del siervo, primera y quinta estrofas. Enmarcado en todo ello tenemos la historia de su rechazo en las secciones 2 y 4, que a su vez encuadran el centro del poema, los versículos 4 al 6, donde se describe el significado expiatorio del sufrimiento. Dios y el hombre reconciliados comparten la narración. Así, vemos el sacrificio del siervo sufriente, la revelación acerca del siervo sufriente, el agente de redención espiritual, ha ido apareciendo poco a poco. Encontramos detalles acerca de su ministerio hasta llegar su éxito completo. Ya hemos visto algunas alusiones a sus padecimientos y rechazo. La porción que estudiaremos en esta sección es el clímax de toda la enseñanza acerca del siervo. Este siervo sufriente como instrumento divino para la salvación. Es aquí no solamente incluido el cántico, sino también en el capítulo 54, las palabras de ánimo,
En el capítulo 55, una invitación al mundo, y al final del capítulo 55, la garantía que tenemos de parte de Dios. Este cántico es considerado como una de las porciones más importantes del Antiguo Testamento. Sin lugar a duda, es la que más se cita y se alude al Nuevo Testamento porque es la descripción más completa de la obra redentora del Mesías. Los judíos, hasta tiempos relativamente recientes, interpretaban estos versículos como una descripción del ministerio de su ungido. Es una lástima que casi siempre se ignore la primera estrofa, los versículos 13 al 15, porque sin ella no se capta el mensaje central del canto. Vemos algo acerca de esa estructura. El canto se divide en estas 5 estrofas, incluyendo el capítulo 53, donde abundan el éxito del ministerio del siervo y su exaltación. El gozo frente a él. Aquí aparece la certificación celestial de las valientes palabras que habíamos leído en el capítulo 50, aplicando al siervo términos de exaltación que pueden caracterizar a Dios mismo. Alto, sublime. Los muchos dispuestos contra él dará lugar a los muchos convictos e iluminados. La traducción en el versículo 15 es asombrará, que cuenta con el apoyo de la Septuaginta. Constituye una buena apertura a la secuencia de despertado, silenciado, convencido, pero rociará, cabría en el contexto de su inferencia de purificación por sacrificio, o tal vez hacer un pacto. Los últimos versículos de este capítulo 52 pertenecen realmente al 53. Trazan la historia del siervo de Jehová, desde su vida terrenal hasta su cruz, entonces hasta su aparición gloriosa. Es esta porción que nos hace pensar en lo glorioso de la misión y encomienda de Dios, del siervo de Jehová que recibió de Dios. El siervo de Jehová se portó sabiamente durante todo su ministerio terrenal. Fue engrandecido en la resurrección, exaltado en la ascensión, puesto muy en alto en la gloria a la derecha del Padre. En su primera venida, muchos se asombraron de la profundidad de su sufrimiento. Su rostro y su cuerpo fueron desfigurados hasta el punto de que no se le reconocía como hombre. Pero cuando Él vuelva, los hombres se asombrarán ante la magnificencia de su gloria. Los reyes gentiles se quedarán sin habla cuando vean su esplendor, del cual jamás habían oído. Entonces entenderán que el humilde hombre del Calvario es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Llegó tu Dios a desampararte en aquel día, escondiendo su faz frente a tu intensa agonía? Ante tu rostro antes desfigurado y herido, perplejo por tu majestad y gloria, hoy quedó. Letras de Thompson. He aquí que mi siervo son las palabras con las cuales Dios presenta al siervo sufriente. Es el último cántico del siervo. Se trata de uno de los grandes pasajes de la Biblia, el punto culminante del libro de Isaías, el más sublime mensaje profético del Antiguo Testamento relacionado con muchos de los aspectos de la obra redentora de Cristo. Así que el cántico tiene que ver también con la muerte a manos de sus enemigos del siervo, el cual es asombrosamente resucitado por Jehová. Todos sus sufrimientos y su muerte son el pago por los pecados de los demás. Algunos comentaristas, buscando una figura histórica que cumpla este papel como prototipo de Cristo, ven aquí de nuevo a Zorobabel, basados en el hecho de que éste desapareció misteriosamente de la Escritura. Antes de la dedicación del segundo templo, algunos especialistas ven aquí una referencia a los padecimientos y la muerte de Zorobabel. Las ilustraciones que usa, las figuras que usa el profeta son bastante gráficas. En el versículo 13 dice, exaltado, muy en alto. Después de su sufrimiento final, el siervo será engrandecido y exaltado.
Versículo 14. Desfigurado de los hombres su parecer, el sufrimiento y la desfiguración del siervo no tendrían paralelo. Una corona de espinas precedería a la corona de gloria. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. El sacrificio redentor del siervo limpiará a muchos gentiles, y hasta los reyes se asombrarán de los resultados de sus sufrimientos, estos sufrimientos del siervo de Jehová. Si bien es importante esta porción, por su relación con el Evangelio y la obra redentora de Cristo, debemos relacionar el pasaje solo con el pueblo de Israel. Al hacer esto, solamente no profundizaríamos en el pensamiento del profeta y no tendríamos en cuenta la aplicación al Cristo que se hace en el Nuevo Testamento. Así que tratar el pasaje solo con referencia al Mesías, sin considerar que hay una aplicación a Israel, como comúnmente se hace, tampoco agota el pensamiento del profeta, no teniendo en su correcta relación el fondo histórico. Es correcto considerar, como se ha señalado, que hubo un elemento menor entre el pueblo que no mereció el tremendo castigo que cayó sobre la nación, pero que participó en los sufrimientos de ella y que por su bondad y fidelidad y arrepentimiento trajo el perdón y la restauración de la nación. Este elemento, bueno, es típico del Mesías, que de una manera absoluta y perfecta realizó la redención de la nación y de la raza. Para esta doble interpretación del pasaje, debemos comparar también las opiniones de los comentaristas antiguos y muchos estudiosos que también hacen en este tiempo. Así, el siervo sufriente del Señor debe ocupar el primer lugar entre todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Quién, sino Isaías, podría haber compuesto tal milagro literario? ¿Y quién, sino el Espíritu Santo, podría haber inspirado sus detalles? Policarpo lo llamó el áureo martirologio del Antiguo Testamento. Los anteriores cánticos del siervo han descrito el ministerio profético de este siervo del Señor. En este se le describe como un sacerdote que sufre vicariamente por los pecados de otros. Es un mártir portador del pecado, y debido a este gran acto sumo sacerdotal como oferente y sacrificio a la vez, es en adelante que no oímos más en Isaías sobre el siervo de Jehová, sino sobre los siervos de Jehová. Ahora viene la cuestión de la identidad. ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién se describe? ¿Es una persona o es solo una personificación? Aunque no se puede estar seguro de los tres cánticos anteriores, este cuarto describe al siervo de Jehová como un individuo sufriente. Es anunciado y descrito claramente como si el profeta estuviera de pie junto a la cruz contemplando la crucifixión. Estas predicciones hallan su cumplimiento final en Jesucristo. De aquí que este siervo del Señor no sea otro que el Hijo del Hombre. Así es como el Nuevo Testamento lo considera. El comentario de San Pablo sobre Isaías 53 es Filipenses 2, 5 al 11. La correspondencia con la vida y muerte de Jesucristo es tan exacta que no puede ser resultado de conjetura y accidente. Este significativo pasaje habla cuatro voces, habla en cuatro personas. Primero, habla Dios. En el versículos 13 y 15 presentando a su siervo. El imperativo divino es: he aquí mi siervo. El mensaje divino es que el sufrimiento es fructífero y el sacrificio es práctico. Después responde la conciencia despierta de la humanidad en los versículos 1 al 3 del capítulo 53 y agrega después algunas palabras del versículos 4 al 6 del mismo capítulo. Y así
vemos las siguientes voces. Al considerar este pasaje, versículo por versículo, las traducciones modernas son de gran ayuda. La expresión mi siervo indica que está hablando Dios mismo. En este punto se describe al siervo en términos de divinidad. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, pero inmediatamente se le unen los términos que solo pueden emplearse con respecto a un hombre, y eso de un hombre desfigurado por el sufrimiento. En el principio mismo, pues, se nos presenta un personaje divino, humano. Será prosperado, se portará sabiamente. Comprende un verbo que ha sido un dolor de cabeza para los traductores y los diversos intérpretes. La traducción Peshitta dice entenderá o prosperará, procederá excelentemente. Incluso se puede traducir, ved aquí está mi siervo, alguien que será prudente en todos sus procederes, obrará sabiamente. De modo que la tarea del siervo divino humano es cumplir los propósitos de Dios. De aquí el comienzo mismo de este llamado cántico del siervo. Tenemos el anuncio de la naturaleza exaltada y el destino de esta figura mártir, cuya intuición lo capacita para tratar severamente el mayor problema, el odio y el pecado humanos. Como se asombraron de ti muchos, dice el versículo 14, son todavía palabras de la voz de la deidad. En este versículo empieza un contraste que se completa en el siguiente, después de un paréntesis descriptivo. Así como los muchos, las masas, se asombrarán de él, él también purificará a muchas naciones. La razón del asombro de las masas es que en su sufrimiento fue tan desfigurado por la violencia, ya no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Desfigurado más que los hombres, más que los hijos de los hombres, desfigurado hasta no parecer un hombre, deformado hasta perder semejanza con los hombres. Fue jamás la humana forma tan maltratada, tan desfigurada, la hermosura humana. El profeta indica de esta manera que cuando las masas humanas vean a este siervo inhumanamente desfigurado, quedarán estupefactas. El sufrimiento ha sido siempre el asombro y la piedra de tropiezo de la humanidad. Así asombrará él a muchas naciones, dice el versículo 15. Es una enmienda de muchos pensar que rociará. Es mejor conservar la palabra rociar e interpretar esto basado en los escritos que se encuentran. La idea de rociar tiene en sí misma la intimación de purificación. Lo que aquí quiere decir es que él purificará a muchos individuos de sus pecados. Esto concuerda con la gran inversión que notamos en el capítulo anterior y está de acuerdo con la escatología de Isaías. Aún los reyes cerrarán ante él la boca, maravillados en silencioso asombro al ver lo que nunca habían oído y considerar lo que nunca habían aprendido. La tarea del siervo es dar a las masas un nuevo concepto de vida, porque el hombre común se revela como un rufián en su corazón. De ahí que las masas, la mansa aceptación de una inmerecida crueldad provocará el silencio reverencial aún por parte de los reyes. Esto es precisamente lo que Jesús enseñó en Marcos 10:45, donde reaparece el término muchos de Isaías. El camino cristiano a la exaltación por vía de la humillación es anticipado así por el profeta en este divino anuncio y presentación del siervo. Porque aquello que no se les había dicho ahora verán, y lo que no habían oído ahora entenderán. Es pues el comienzo de esa descripción minuciosa, maravillosa y fiel del oficio, del carácter y de la gloria del Mesías, que ha puesto convicción de pecado en más de uno de los incrédulos más endurecidos. Cristo es la misma sabiduría. En la obra de nuestra redención se manifestó la sabiduría de Dios en un ministerio.
Los que le vieron dijeron: seguramente nunca un hombre tuvo un aspecto tan desgraciado, nunca hubo un dolor como su dolor, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Eso será descubierto por el Evangelio de Cristo, que nunca podrían errarse de otra manera. Cristo, una vez derramada su sangre por los pecadores, continúa su poder. Que todos los que se oponen vean la sabiduría de cesar su oposición y de ser hechos partícipes de la sangre del rociamiento y el bautismo del Espíritu Santo, obedeciéndole y dando gracias por su salvación. El resumen es que el gran siervo sufrirá para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. El gran capítulo del siervo sufriente debe comenzar aquí. Es el mensaje central de la Biblia y de esta porción es Cristo, el gran siervo de Dios, el cual habla de lo que el Hijo de Dios ha hecho y que es causa de gran gozo. Los primeros versículos de este pasaje final lo corroboran. El Señor anuncia: he aquí mi siervo. Él es el Santo de Israel, el que le apareció a Isaías al comienzo de su profecía. Engendrado del Padre desde la eternidad, fue escogido y enviado a desempeñar una misión. Para apreciar su sufrimiento y su muerte, tenemos que entender que Él hizo la voluntad de su Padre, algo que ya sabía en el templo cuando tenía 12 años de edad. El misterio de la encarnación del Salvador, la maravilla de Dios y el hombre en una persona, su resuelta marcha hacia Jerusalén y la muerte residen en la expresión mi siervo. Desde el comienzo de esta sección del siervo, Isaías nos dice que el siervo alcanzó su meta y saldrá victorioso. El profeta emplea 3 verbos para expresar la exaltación del Señor Jesús. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Algunos han sugerido que estos verbos se refieren a la resurrección de Jesús, a la ascensión y a que está sentado a la derecha del Padre. Los verbos nos recuerdan muy claramente en esta sección que el sufrimiento de este siervo no será una derrota, sino un triunfo, un gran triunfo. El profeta escribió: mi siervo será prosperado. El verbo significa que la acción ha alcanzado la meta o el fin deseado. Así que, como dice Isaías, el siervo no fracasó en alcanzar el objetivo de su misión ni le falló a su Padre Celestial. Su crucifixión y la muerte lograron lo que ninguna cantidad de oro o plata pudo alcanzar: el perdón de los pecados y la vida eterna para la humanidad entera. Por lo tanto, el siervo ha sido altamente exaltado. Su tarea no fue fácil, y hacemos bien en recordar que cumplió su misión pese a grandes obstáculos. Dios nos dice que miremos a su Hijo, y la vista es fea y horripilante. Muchos están atónitos ante lo que ven. Isaías inserta en medio de la oración una descripción parentética. De tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía al de un ser humano. La historia de la pasión confirma de esta descripción de Jesús. Los guardas del sumo sacerdote y los soldados romanos lo golpearon y sin duda su rostro estaba inflamado y desfigurado. Pilato invitó a la multitud a que lo mirara. Este es el hombre. Este hombre clavado a una cruz provocó el espanto para muchos. Él no era el líder caracterizado por una buena apariencia que llamara la atención y provocara lealtad. El versículo 15, como hemos dicho, presenta esta dificultad de rociar. Si el verbo en cuestión se traduce por rociará, entonces el siervo purificará a las naciones de la misma manera como el sacerdote rociaba aceite, agua o sangre en los rituales de purificación prescritos en las leyes levíticas. En ese caso, el propósito del siervo sufriente es evidente en este verbo, a saber, purificar al mundo del pecado. Pero si el vocablo se traduce como asombrará, entonces el motivo sería poner el énfasis en el asombro de las naciones ante la apariencia del Cristo.
Cualquiera de las dos traducciones puede ser defendida. Sea cual sea la que adoptemos, la razón por la cual los reyes cerrarán la boca resulta clara, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los reyes contemplarán algo absolutamente inusitado en la historia humana e inimaginable por mentes humanas. El Evangelio, la obra de Jesucristo, desafía la razón y la experiencia humana, ya que el corazón o intelecto del hombre no puede concebir ese mensaje planeado por Dios de principio a fin. La gracia de Dios para los pecadores por medio del siervo sufriente es el deseo y el plan de Dios que solo puede ser captado por el corazón y la mente de los hombres con ayuda del Espíritu Santo. Así que hemos visto al Salvador como siervo. Este pasaje sin duda se refiere a Jesucristo, el que vino al mundo para servir a la humanidad y salvar a los pecadores. Vemos su llamamiento, el tiempo que fue desde la fundación del mundo, su intervención en todo el tiempo, su preparación. Dios lo preparó con cualidades de humildad y mansedumbre. Dios lo ungió con palabras de sabiduría para el pueblo. Dios lo dotó con actitud espiritual hacia su tarea. Su servicio con meta de ser siervo, con sufrimientos como método de servicio, con oposición a su servicio de parte de los enemigos. Pero también hemos visto su recompensa, el visto bueno del Padre, su exaltación a la diestra de Dios, su gozo al haber terminado su carrera. Vemos el panorama completo del plan de Dios en redimir a la humanidad por medio de una persona. El siervo de Dios nos da ejemplo para servir al Señor con fidelidad. Hagámoslo entonces nosotros también. Dios ha encargado esta empresa a Cristo, pero luego nosotros somos seguidores de Cristo, somos sus siervos, somos sus discípulos y hemos de emular el trabajo que ha hecho nuestro Maestro. Hemos de llegar hasta las últimas consecuencias para compartir este mensaje, el Evangelio glorioso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Este siervo sería desfigurado de los hombres su parecer, pero mediante su sufrimiento purificará a las naciones. Mediante su sufrimiento ha dado vida eterna. Sería grandemente exaltado debido a su sacrificio, pero también sería colocado a la diestra del Padre. Observemos en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor, en los padecimientos que tengamos en este mundo, las palabras de Cristo. Tened fe, yo he vencido al mundo. Ocupemos nuestro tiempo sabiamente, ocupemos nuestras fuerzas y lo que Dios nos ha dado para ser fieles siervos y discípulos de nuestro Maestro. Compartamos con otros estas palabras de vida, compartamos con otros estas profecías y que se aniden en nuestro corazón y en nuestra mente, porque muchos oirán cosas que jamás se les habían dicho y muchos verán cosas que jamás se les habían revelado, y esto será gracias a que habrán conocido a Cristo, el siervo sufriente de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, hay gratitud en nuestro corazón porque hasta aquí nos has cuidado. Hay gratitud en nuestro corazón porque hasta aquí nos has sustentado. Y hoy podemos clamar, gracias Padre. Gracias Señor por todos tus cuidados, por tu amor inagotable, por tu gracia y misericordia sobre nosotros. Señor, pedimos esa misma gracia y misericordia sobre aquellos, Señor, que no te conocen. Y Señor, también con aquellos que conociéndote se han desviado del camino.
Señor, habla a sus corazones, a sus mentes, que regresen de ese camino de perdición que han escogido, que reconsideren sus pasos, Señor, y vean que han desechado, Señor, el mayor don que tú nos permites. Padre bendito, gracias porque siempre has permanecido fiel, aun cuando nuestras palabras y nuestros actos nos han separado de ti. Permite reconsideremos también nuestro camino, nuestras faltas, nuestros errores, y podamos de nuevo estar delante de ti e invocar tu santo nombre. Padre bendito, gracias por todas estas bendiciones. Considera nuestras peticiones, las ponemos delante de ti, Señor, para que tú las respondas según tu santa voluntad y según tu sabiduría. Confiamos en todo ello, Señor, y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.